Buenos días a todos. Puedes tomar tu lugar. Gracias, chicos. ¿Cómo está la iglesia el día de hoy? ¿Contentos? Me da gusto verles. La semana pasada el pastor nos enseñó y pudimos aprender muy bien, de una manera muy práctica. Me encantó la enseñanza. Zacarías capítulo 3, cómo Dios nos restaura, nos limpia, nos toma. ¿Sí? Zacarías 3 es un eco de Jesucristo años más adelante. Es lo increíble de la palabra, que siempre nos anuncia a Jesucristo, aun cuando estemos leyendo el Antiguo Testamento. Llevamos ya algo de tiempo invirtiendo esta enseñanza a la historia de Israel en esta época, en la temporada en donde están reconstruyendo el templo, luego empiezan a reconstruir las murallas. Gracias a Dios porque podemos tener enseñanza que nos ayuda a llenar muchos espacios que quizás históricamente no nos quedan claros. Y ciertamente hay cosas que pasan en la historia que no están en la Biblia, hay otras que sí, y al final te das cuenta que estos profetas, los profetas menores, llenan muchos de esos espacios, ¿no? Zacarías es un libro que es muy profético. Si lo has leído, si has invertido tiempo para avanzar en la enseñanza, en meditar su palabra, te vas a dar cuenta de que es un libro muy, muy profético. Y no solamente es profético para el tiempo en el que estaba viviendo el pueblo de Israel, Zorobabel, Jesúa o Josué, también es profético hacia el final de los tiempos, ¿sí? Y para eso hay que poder entender un poco el contexto también de la persona que está escribiendo el libro. Zacarías no solamente era un profeta, ¿sí? Zacarías tenía este doble perfil donde podemos ver que también era sacerdote, ¿sí? Esto no sucede en todos los profetas. Era sacerdote y además escribió un libro profético, ¿sí? Sabemos también que fue contemporáneo Ageo, ¿no? Ageo se escribió prácticamente al mismo tiempo, 2 meses de diferencia entre una y otra enseñanza, pero Ageo era una persona mucho mayor, ¿sí? Ageo era una persona que ya tenía, algunos creen, entre 70 y 80 años de edad. Pero Zacarías, si tú lees el capítulo 2 de Zacarías, ahí se insinúa que Zacarías es un joven. Algunos estudiosos creen que estaba en sus 20 años, entonces ha de haber sido muy interesante como pueblo de Israel tener a 2 profetas, uno con una edad avanzada y otro a un joven que no conocía Jerusalén, que nació en Babilonia, ¿sí? Que no vio el templo, a diferencia de Ageo, donde seguramente él sí conoció ese templo, ¿sí? Y el tono de la profecía de Zacarías, a diferencia del de Ageo, fue en un tono más de animar al pueblo, no tanto de reprender al pueblo como si llegó Ageo de órale, levántense, ¿no? Y quizás con toda la parte de lo que hicieron los antepasados y las consecuencias y de por qué están así, ¿no? Y casi de rapidito, ¿no? Y con palmas y a darle, ¿no? Zacarías viene en un tono más de hay una promesa para el pueblo, ¿sí? Y viene algo mucho mejor y empieza a anunciarles a Jesucristo. Zacarías es prácticamente el Apocalipsis del Antiguo Testamento, junto con algo de Daniel, ¿sí? Hay muchas cosas que se cumplen casi inmediatamente en la historia del pueblo antes de que venga el tiempo en el que Cristo viene a la tierra. Hay otras que no se han cumplido, ¿sí? Pero ahora vamos a enfocarnos en Zacarías capítulo 4. Zacarías es un libro muy grande, es quizás el profeta menor más grande de todos, porque es un libro que tiene 14 capítulos y la mitad de todos esos capítulos están dirigidos a la visión que recibió Zacarías. 7 capítulos completos para poder entender esta visión, y es lo que hasta ahorita hemos estado aprendiendo, ¿sí? Zacarías capítulo 4 versículo 1 dice: entonces el ángel que había estado hablando conmigo volvió y me despertó como si hubiera estado dormido. Si hasta ahorita Zacarías ha recibido 4 visiones diferentes, va la quinta, ¿ok? Versículo 2 dice: ¿qué ves ahora?, me preguntó. Dice: veo un candelabro de oro macizo con un tazón de aceite encima. Contesté: alrededor del tazón hay 7 lámparas y cada una tiene 7 conductos para las mechas. También veo 2 olivos, uno a cada lado del tazón. ¿Sale? Ahora vamos a leerlo despacio, ¿te parece? Para poder ir desmembrando esta visión. Dice:
veo un candelabro de oro macizo. ¿Te imaginas un candelabro de oro macizo? ¿Sí? Ok. Dice, con un tazón de aceite encima. No sé cómo te lo imagines, pero piensa, un tazón de aceite encima. ¿Quién lo sostiene? ¿Está flotando? ¿Está encima? No lo sé. Luego dice, alrededor del tazón hay 7 lámparas y cada una tiene 7 conductos. 7 lámparas o 7 velas, 7 luces. ¿Qué haces cuando piensas un candelabro de oro con 7 luces? ¿Qué viene a tu mente? A lo mejor me suena algo relacionado a Moisés quizás, como el candelabro que estaba en el tabernáculo de Moisés. Puede ser, 7 velas, era muy similar. Y aquí viene la importancia de entender que Zacarías era sacerdote. A Zacarías no debió haberle costado quizás mucho trabajo entender lo de un candelabro con 7 velas. Lo del tazón flotando y con 7 tubos, eso no lo sé. Seguramente yo también digo, ¿cómo fue? No lo sé. Pero dice, y también veo 2 olivos. ¿Qué son 2 olivos? Son 2 árboles de aceitunas o 2 plantas en donde se obtiene la aceituna. ¿Para qué? Para poder extraer aceite. Y el aceite es lo que necesitan las lámparas para poderse mantener encendidas. Entonces dice, bueno, tiene algo de sentido. Estos son árboles que están creciendo a un lado de este candelabro o de este tazón, ¿sale? Ahora, aún así creo que es complejo poderte imaginar esto, ¿no? No es sencillo, son visiones que dices, ¿qué significa todo esto, no? Ahora, ve esta imagen, esto es una interpretación, es una manera de cómo pudo haber sido, ¿sí? Quizás lo que Zacarías vio en ese momento, ¿sí? 2 olivos a un lado, eso me habla de que esto no está adentro de una habitación, porque pues, son árboles que están creciendo en el piso, entonces está seguramente en un lugar abierto, no menciona que esté encerrado, no menciona que sea de noche, tampoco menciona que sea de día. Veo un candelabro de 7 luces, yo quiero pensar que es parecido a este, ¿sí? A lo mejor tendrá algunos detalles, no, 7 luces, 7 tubos que alimentan las 7 lámparas y que están alimentadas por un recipiente que creo que está volando o está sostenido de alguna manera en el aire, y ese recipiente al final recibe aceite de 2 árboles de aceitunas o de olivo para poder extraer aceite, ¿sí? Entonces ponte en los zapatos de Zacarías. Tú recibes esta visión. Creo que entender Zacarías 3 es algo mucho más sencillo. Vi al juez, vi al acusado, vi a Josué, creo que lo vimos muy claro, ¿no? Con la representación que vimos la semana pasada. Creo que era algo mucho más sencillo de entender. Veo a Josué, pues Josué, a él lo conozco, aquí está a un ladito, nada más está todo enmugrado, ¿no? Por eso vino el defensor a limpiarlo, ¿no? Y al final restituyó todo lo que el sacerdote tenía que hacer. Pero ahora Zorobabel está recibiendo una visión que no es para Josué, esta visión es para él. Y ve este candelabro. Y el sacerdote dice, este candelabro es diferente porque en el tabernáculo de Moisés esas luces tenían que ser alimentadas con aceite. ¿Y quién ponía el aceite en esas luces? Pues los levitas. ¿Y de dónde sacaban el aceite? Tenían que conseguirlo, o venían en las ofrendas, tenía que ser un aceite puro, extra virgen, de ese que compras en Costco orgánico, con aceitunas salvajes, así libres, de ese aceite le ponen, ¿sí? Del chido, ¿va? Pero había que alimentarlo, ¿sí? Y teníamos que tener personas, porque esa lámpara, ese candelabro, tenía que estar prendido 24 horas al día. Entonces Zacarías ve esto y dice, esto está fabuloso, ese se dota solito. Ese no necesita a nadie más para ponerle aceite, ¿sí? Y quizás a lo mejor le vinieron ideas a la cabeza, pero la realidad es que le dice al ángel, ¿qué es lo que ves? Y dice, ¿qué es esto? Y el ángel, ¿no sabes lo que es esto? Y Zacarías, pues no, o sea, tú sí lo entiendes, pero por algo estoy preguntando, yo no entiendo qué es esto, ¿sí? Y fíjate lo que le dice el ángel, le resume la visión en estas palabras y le dice, no es por poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. Y yo había quedado ¿cómo? A ver, regrésate a la imagen, por favor, el candelabro. No es con poder, no es con fuerza, es con mi espíritu. Porque hoy Zacarías
y le dice, esta es palabra de Dios para Zorobabel. Y dile a Zorobabel, no es con fuerza, no es con ejército. Te has aprendido el versículo seguramente, sino con mi Santo Espíritu. Sí, porque tienes a un Zorobabel que llegó a Jerusalén, que fue enviado, donde Dios movió el corazón de Ciro para dejar ir a su pueblo 70 años después de esclavitud. Y ves a Zorobabel y ves a Josué con una caravana llena de gente, van los benjamitas, van los de Judá, y no se van todos, mucha gente se queda en Babilonia, mucha gente está dispersa todavía, pero llegan y encuentran a una Jerusalén destruida. Babilonia destruyó y quemó la ciudad. ¿Sí? O sea, saquearon el templo, se llevaron todo lo que había en el templo de Salomón. Y en el templo de Salomón no había poquito, había una enorme cantidad de oro. No tengo las cifras correctas, fueron toneladas de oro las que se invirtieron en ese templo. Incendiaron el templo. Y el fuego provocó que el oro de alguna manera se derritiera y se incrustara en las piedras. Y los babilonios dijeron, no, aquí no se queda nada. Vamos a tomar piedra por piedra. Si tenemos que levantarla del piso, si tenemos que separarla de las columnas, si tenemos que rascarle hasta los cimientos para extraer todo el oro, lo van a hacer. Y lo hicieron. Entonces cuando Zorobabel y Josué llegan y dicen, vamos a levantar el templo, lo primero contra lo que se enfrentan es contra una montaña llena de escombros. Y las piedras no eran pequeñas. Si puedes ver imágenes de Jerusalén, si has ido a Jerusalén, te has tenido la oportunidad de ir, son piedras enormes. Ha sido una ciudad que se ha construido piedra sobre piedra varias veces, se la han derribado N cantidad de veces, cada vez tiene de todo esa ciudad. Entonces llega Zorobabel y primero enfréntate a un proyecto de construcción bastante complicado. No iba a ser sencillo. Y luego empieza a construir, ponen los cimientos, es más, ni siquiera eso, empiezan a levantar sacrificios, empiezan a restituir la adoración a Dios en ese lugar. No hay templo todavía, pero pueden hacer sacrificios. Y empiezan a alabar a Dios, empiezan a tener la celebración de sus fiestas. Sí, fiestas que estaban en la ley que tenían que festejar, y los primeros que se levantan son los enemigos. Y detienen la obra. Y la obra se para 16 años. Es por eso que Ageo y Zacarías son despertados por Dios y dicen, háblales al pueblo, ya se quedaron dormidos. Y la palabra para Zorobabel es, no es en tus fuerzas. No es en tus fuerzas. Es con mi Santo Espíritu. Es con mi Espíritu en ti que vas a lograr las cosas. El primer punto que vamos a aprender el día de hoy es justamente eso, iglesia. Llévate esto. Lo que hagas, los proyectos, lo que logres, los sueños que Dios ponga en ti, los sueños que quieras lograr, que quieras encontrar, no es por ti. No es por ti, no es en tus fuerzas. ¿Sí? Seguramente te ha pasado, le echas muchas ganas, le intentas, le metes toda la creatividad, todo el don, toda la inteligencia, todo el tiempo, todas las horas, haces tu parte, pagas el precio y va a salir, ¿no? Pero al final, ¿qué crees? No es por ti. Es por Él. De entrada hay que entender, el sueño lo estás haciendo por ti, es un sueño que Dios te puso, es un logro que Él te puso, es una meta que Él te puso, estás siguiendo su instrucción, estás siguiendo su camino, o lo estás haciendo porque quieres, porque es algo que te gustaría alcanzar. Sin malas intenciones, son muy buenas intenciones, es para el mejor de los beneficios, para tu familia, para lo que tú quieras. Pero ¿qué crees? No es por ti. Lo has intentado por ti y no funciona. Lo has intentado hacer en tus fuerzas y no sale. No es por ti. Entonces lo primero que le dice el ángel a Zacarías es, dile a Zorobabel que no es con sus fuerzas. No tiene que levantarse en armas para poder levantar ese templo. No tiene que reunir a todas las asociaciones y sindicatos y a los aliados y a los gobiernos y a los otros países para poder hacer esto. No es por él. No se ha dado cuenta que yo voy delante de él. No me ha visto. Esa obra se detuvo, pero la detuvieron ellos y se dedicaron a construir sus propias casas.
se desviaron del llamado. No es por ti, es por mi Santo Espíritu. No hagas las cosas en tus fuerzas. No hagas las cosas aún para ti. Es para mí. Es la primera enseñanza que le da el ángel. Luego dice, versículo 7, y dile a Zorobabel, nada impedirá el camino de Zorobabel. Ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Fíjate, no solamente no es por ti, no es para ti. La promesa de Dios para Zorobabel es, y nada va a impedir tu avance. Cuando llegaste y viste esa montaña delante de ti, o sea, le está hablando, de hecho dice, no, ni siquiera una montaña gigantesca. Creo que lo habla desde un punto de vista figurativo, si lo quieres ver, pero también fue literal. La montaña de piedras que se encontraron que había que moverle, que les ha de haber costado mucho trabajo. No veas ese gigante, no veas esa montaña. No quiere decir que no se van a presentar. ¿Sí? O sea, no quiere decir que no vas a tener con quién enfrentarte. No quiere decir que la vas a tener siempre fácil. Lo que te está diciendo es que se pare quien se pare delante de ti, no hay un oponente que pueda vencer a nuestro Dios. Yo no sé si esto te anima o no, pero cuando Dios te dice, ve y haz algo, vas con esa convicción de lo que se venga. Aunque dé miedo, aunque digas no soy capaz, aunque digas ¿y con qué? No hay oponente. Aunque digas esto está con mucha desventaja, la que sigue por favor, ¿no? O sea, no se puede, no hay manera, no habrá oponentes. No habrá nadie que pueda detener tu avance. Pero no es por ti, es por mí. No es porque estés muy fuerte, no es porque tu proyecto sea el mejor calificado y tenga los mejores cálculos, no es porque hayas ganado la licitación, no es porque hayas estudiado mucho, no es porque, no, pero es que está canijo el profesor, está canijo mi jefe, es que oye, no, es que esto y el otro, la situación es que tengo que vencer esto. Sí, no hay oponentes. Cuando estás caminando con Dios y usted dice, ¿qué temes? Sí, ya lo hice con David una vez, ya lo hice con Moisés otra vez, sí. Ya lo hice con Daniel y sus amigos, todo un imperio, ya lo hice con José. Sí, Dios, pero ese fue el Antiguo Testamento ahorita. Sí, pero yo soy el mismo ayer, ahora y siempre. Yo voy contigo. No habrá oponentes. No habrá nadie que se oponga ante ti. Luego fíjate lo que le dice, versículo 9. Zorobabel es quien colocó los cimientos de este templo. Ellos empezaron la obra. Pusieron, o sea, marcaron la explanada, buscaron el mismo lugar donde estaba el templo de Salomón, hicieron su trabajo, cimientos, pusieron todo. Hasta ahí llegaron. Él colocó los cimientos, Él los va a terminar. Yo he recibido mucha promesa. Yo he vivido mucho en promesas en donde a mí me ha tocado abrir el surco, me ha tocado sembrar y ya no me toca cosechar. También Dios opera así, ¿eh? No te sientas mal así, también Dios lo hace. Mucho de lo que tú haces no es para ti, es para tus generaciones. Mucho de todo el fruto que Dios trabaja en ti, como un árbol, el fruto no se lo come el árbol, el fruto se lo toma alguien más. La sombra no es para el mismo árbol, la sombra es para alguien que lo necesita. Ese es Dios también, pero aquí yo veo a un Dios también que dice, tú lo empezaste, tú lo terminas. Yo quiero esas promesas porque me gusta ver, ¿no? Yo quiero ver eso, o sea, yo pienso en Moisés y digo, no manches, el pobre Moy, o sea, 40 años, ¿no? Lidiando con este pueblo y que al final no entró, dices, Dios. Hablaré con el Moy cuando esté. Tú me ayudaste, le voy a decir. Yo me identifico contigo. Pero este Dios también tiene planes para ti en donde te dice lo que tú empezaste. Porque lo hiciste en obediencia, porque caminaste conmigo.
algo pasó y se truncó el plan, algo pasó y se detuvo, algo pasó, ya no estás viendo avance. Lo que Dios te dice hoy es: tú lo empezaste, tú lo vas a terminar. Y así verán que el Señor de los ejércitos me envió a través de eso, porque otra vez no es por ti, es por mí, es por mi espíritu, es para que me vean a mí, es para que a través de lo que estás haciendo tú me conozcan a mí, se acerquen a mí. La meta se cumplirá, el propósito se va a cumplir. ¿Cuántos de aquí tienen propósitos inconclusos todavía? Dios me ha hablado esto, no sucede todavía. Dios ha puesto esto en mí, pero todavía no veo que pase. Es más, ni he empezado a lo mejor, ¿no? Estás esperando que algo suceda, estás esperando quizás otra confirmación de parte de Dios, quizás quieres, pero todavía, a lo mejor todavía estás dudando de: ay, si es algo que Dios quiere o no, estoy en eso. Está bien, tómate tu tiempo, ¿sale? Está bien, ten confirmación de que cada paso Dios te dirija, pero quizás sí lo hiciste y estás más bien en el tenor de: pues ya empecé y pues mira, no se cumple, no sucede. Métete con Dios, Dios tiene una palabra para ti, Dios te va a marcar los tiempos, Dios te va a enseñar cómo, y quizás esto para ti esto es hoy para ti, tú lo empezaste, tú empezaste a moverte, tú ya hiciste la inversión, ya le invertiste tiempo, ya metiste papeles, ya estás dando pasos de fe, estás cambiando tu vida, estás tomando decisiones. Esto que empezaste se va a cumplir. Esto que empezaste lo vas a terminar, vas a ver ese sueño cumplido. Entiende algo, 16 años se tardaron en escuchar esto. La obra ya había empezado y se detuvo 16 años. Zorobabel necesitaba escuchar esto. Zorobabel puso esos cimientos, pero hasta ahí llegó. No avanzaron. Sus enemigos mandaron cartas al rey y el rey detuvo la obra. Y su corazón fue desviado. Y hoy la palabra es: esos cimientos van a tener paredes, van a tener techo. Y vas a ver cumplida la palabra. Luego fíjate lo que les dice. También un poco aludiendo a algo que quizás ellos vivieron y seguramente vivieron. Versículo 10 dice: no menosprecien estos modestos comienzos, dice el Señor. Pues el Señor se alegrará cuando vean que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. No menosprecies los modestos comienzos. Si tú lees el capítulo 3, 4 de Esdras, me parece, la palabra dice que ellos terminan de construir los cimientos, de poner los cimientos. Ya se celebraban sacrificios en ese lugar, ya habían empezado, pero se detiene, al momento de que terminan de poner esos cimientos, había gente llorando y había gente festejando. Había dos tipos de personas en ese lugar. Los que lloraban eran los ancianos, porque eran los que sí conocían el templo anterior. Pudieron verlo con sus ojos. Eran poquitos, yo creo, habían pasado 70 años ya de que habían salido quizás de la ciudad. Vieron el templo. Y cuando vieron el tamaño de lo que iba a construir Zorobabel y Josué, dijeron: esto no es digno, esto no es igual que lo anterior. No puede ser que el anterior templo era más grande, estaba más, pintaba para mucho más. Y ellos lloraron porque conocían cómo era el templo anterior. Y los que se estaban riendo, los que estaban celebrando, los que estaban en gozo, eran los jóvenes, porque ellos no conocieron el templo anterior. Pero ellos vieron un lugar en donde su relación con Dios iba a poder ser restablecida. En ese tiempo era a través del cumplimiento de la ley, a través de un tabernáculo, a través de un templo, a través de sacrificar y poner ofrendas delante de Dios. Era como se restablecía la relación con su Dios en ese momento. Es el Antiguo Testamento. Pero como ellos, cuando vieron los comienzos, cuando vieron eso pequeño, fue de: esto no es digno. Y quizás a ti te ha pasado también de que empiezas algo y lo ves así como: ay, pero esto es muy chiquito, pero es que esto como, Dios, esto que me estás poniendo a hacer, como que ¿para qué? O sea, ¿dónde está?
Yo lo veo como, no me queda, algo no cuadra. Mira, cuando nosotros arrancamos, mi esposa y yo, estuvimos en Cuernavaca y levantamos la iglesia. Yo ya me fui por temas laborales, Dios se incomodó y lo primero que hicimos fue abrir nuestra casa. Empezamos a abrir la casa y empezó a llegar gente. Al cabo de 8 meses más o menos, ya teníamos, me acuerdo que la reunión de diciembre, pudimos tener más o menos unas 50 personas en la casa y ya el PAS, ya sabes, como es el PAS, ya te va preparando como que ya lo que sigue, la iglesia, reunión de domingo, dices, ok, se abre la iglesia los meses después, pasamos de una reunión de viernes a domingo y uno piensa, bueno, pues si teníamos 50 personas en la casa, seguramente cuando ya te pongas en un lugar más público, vamos a meterle un poco a publicidad, invitas más, como que le echas más ganas, ¿no? Para invitar a más gente. Puede ser que lleguemos a ser muchos más, ¿no? Pero se abre la iglesia y no llegaron esos 50. Si llegaron 20, eran muchos. Algo pasó. Pasar de viernes a domingo, a algunos les cuesta. La gran mayoría no eran cristianos. La gran mayoría no conocían. ¿Sí? Entonces, no sucedió. Y dices, bueno, no importa, ya sabes, ¿no? Ánimo, esto tiene que funcionar. No lo estoy haciendo por gusto, créeme, no era por gusto. O sea, era algo que Dios nos estaba estirando a hacer y era a darle a lo que Dios quiere hacer en la Vid Cuernavaca. Y luego llega la pandemia. Y es como, ok, eso ayudó, no ayudó, no voy a entrar en ese dilema. Lo único que sé es que pues a cualquiera nos rompe el ritmo, ¿no? Vas con un plan de trabajo y de repente cierra y apréndele ahora a reuniones en línea, a transmitir y todo. Y bueno, nos volvimos expertos con las reuniones en línea, todas las iglesias, comprando micrófonos y equipo y todo bien padre, pero ahora arranca la iglesia otra vez, ¿no? Al año y medio de que ya abrimos y empezar, y es otro lugar, tuvimos que dejar el lugar anterior, nos cambiamos de sede y empezar. Y mira, para no hacerte el cuento largo, a mí me tocó arrancar reuniones, ¿sí? Y la familia Roldán también, que por ahí anda, la vivieron también conmigo, estuvieron un año sirviendo con nosotros, levantando esa iglesia. Había días en el que arrancábamos la reunión y yo así de, no hay nadie. Me volteaba de, bueno, músicos, vamos a arrancar la reunión, bien chido, acá predicando de este lado, ¿no? Porque pues no había nadie en las sillas. Ya empezaban a llegar y mira, al final dices, por uno, vale la pena. Claro que vale la pena. Pero sí te puedo reconocer que dentro de mí era de, neta, Dios, nada más uno. Sí quiero ver las sillas llenas, yo sí quiero ver ese crecimiento, pero Dios, lo hacemos. Y era día tras día, fue un tema de resistencia, y yo sé que fue un tema de prueba, un tema de Dios tratando con nosotros, porque sí tuvimos reuniones con una persona en la silla, pero no menosprecies los pequeños comienzos. No menosprecies eso pequeñito que está delante de ti, porque aún en eso Dios se goza. Aún en eso Dios se complace. No menosprecies aquello en lo que Dios ha puesto una visión y ha puesto un propósito. Quizás hoy has ido al terreno y dices, nada más la barda y media barda por lo que veo. O sea, todavía ni le acaban, ¿no? ¿Dónde está? Todo está abajo, mijo. O sea, todo está en los permisos y ya se va a empezar, y a lo mejor es un pequeño comienzo. Tú no sabes lo que Dios va a hacer con eso. Lo que sí sé en su palabra es que Dios nos habla de semillas de mostaza. Son así chiquitas, pero que pueden mover algo impresionante. Lo que sí veo es a un hombre diciéndole sí a Dios y caminar en obediencia hacia un lugar que no conocía, para que cientos años después y miles de años después todas las naciones de la tierra sean benditas a través de su simiente, y ese es Abraham. Lo que sí puedo ver es a pescadores que dejan todo, dejan familia. Pescadores que hoy me pienso, no hay ninguna evidencia de que fueran buenos pescadores, pero bueno, siguieron a Jesús, nunca pescaron nada. Y dejaron todo, convirtieron su camino y murieron, y no vieron a la iglesia que tú y yo somos el día de hoy. Pequeños comienzos.
No menosprecies esos pequeños comienzos. No menosprecies eso pequeñito que Dios te está pidiendo hacer. Si puede pasar el piano, ya vamos a acabar. Porque eso pequeño tiene un eco en la eternidad. Eso pequeño que Dios está haciendo en tu vida va a significar salvación quizás para otras personas. Como te dije, yo he vivido más el tema de siémbrale y otros van a cosechar, y al mismo tiempo también les toca sembrar. Hoy está el pastor Onésimo y Mine allá en Cuernavaca. Y gracias a Dios porque puedo ver fotos semanales de cómo va caminando la iglesia. Y pues ves a tus ovejas, ¿no? Y sobre todo ves a algunos por los cuales no iban cuando tú estabas. Y dices, Dios, ahí está la promesa. O sea, por lo menos me está tocando verlo. Como Moisés, de lejitos, ¿no? Allá están. Pero sí puedo verlo. Pequeños comienzos. Me acuerdo que una familia completa, él era cajero en ese tiempo, su esposa en un hambre de buscar de Dios, el cajero le dice, pues mi jefe, que es pastor. Y ella, ¿cómo que es pastor? Pues él es tu jefe, no puede ser pastor, pues trabaja en el banco y él, es lo que yo digo, pero es pastor también. Y ella fue a la iglesia, no fue el marido, fue ella. Fue con su papá, me acuerdo, y al otro domingo llevó a sus hijos. Pero él no. Se resistía, ¿no? Porque pues a mí me veía desde un punto de vista laboral, ¿no? Y sí era jefe de él y de otros 200 más. En los últimos tiempos de nuestro tiempo en Cuernavaca, él llegó. Y primero llegó a los eventos, ¿no? Típico, ¿no? Es que es el festival, no sé qué, es que es una reunión para convivencia. Él llegaba, ¿no? Ya nos venimos para acá. Y ahora lo veo en el púlpito. Ay, perdónenme, siempre soy bien chillón. Son promesas cumplidas. Y quizás, y yo sé, de alguna manera yo tenía que salir de la iglesia para que él llegara. Y si ese es el costo, está bien por mí. Porque no es por mí, es por ti. Así que yo quiero que hoy te pongas de pie y primero medites un poco ¿habrá cosas que estoy logrando para mí? ¿Habrá cosas que en el fondo estoy buscando y persiguiendo por mí? Creo que lo que Dios nos está diciendo en el día de hoy no es por ahí. Porque no es por ti, no es con tu fuerza, no es con tu inteligencia, no es con tus dones, es con mi Santo Espíritu. Es conmigo viviendo en ti que vas a lograr las cosas. Y no habrá nada que te detenga. Y vas a haber cumplido ese sueño. Y cuando veas que es algo chiquito, que dices, pero está muy pequeño, no menosprecies eso. Porque no tienes idea de la eternidad que hay dentro de eso. Para ti, para tu familia y para muchos más. Señor, gracias. Te amo. Gracias por tu espíritu. Por tus sueños.
porque nos usas a tus hijos para extender tu reino. Porque aún las pausas en nuestra vida las tomas y las conviertes en bendición. Porque todo lo que has puesto en nosotros es utilizado como barro en tus manos, para que los demás vean tu grandeza. Señor, todos los sueños, propósitos y objetivos que has puesto en cada uno de nosotros, los ponemos delante de ti de nuevo. Si en algún momento he pensado que esto es mío, Señor, hoy reconozco que no es mío. Si en algún momento he pensado que lo voy a lograr por toda la inteligencia que me diste, perdóname. Porque no es por mí, es por ti. Gracias, Señor, porque amas a tus hijos y porque aún tienes cosas preparadas para nosotros que nadie ha visto, que nadie ha escuchado, y las tienes reservadas para aquellos que te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia.